15. La última humanidad. 1. Introducción a la última especie humana. Si un miembro de la primera humanidad pudiese penetrar en el mundo de la última humanidad, descubriría muchas cosas familiares y muchas otras que le parecerían extrañamente distorsionadas y equivocadas. Pero casi todo aquello que es más distintivo de la última especie humana le pasaría inadvertido. A menos que se le dijese que detrás de todos los rasgos obvios e imponentes de la civilización, detrás de toda la organización social y las relaciones personales de una gran comunidad, hay todo un mundo de cultura espiritual que lo rodea por entero pero está fuera de su alcance, jamás sospecharía que este mundo existe, así como un gato de Londres tampoco sospecha la existencia de las finanzas o la literatura. Entre las cosas familiares que encontraría habría criaturas notoriamente humanas, pero que le parecerían grotescas. Mientras él tendría que esforzarse bajo el peso de su propio cuerpo, aquellos gigantes se desplazarían con facilidad. Los consideraría muy fuertes, a menudo casi rechonchos, pero no tendría más remedio que reconocer la gracia con que se movían y la belleza de sus proporciones. Cuanto más tiempo estuviese con ellos, más hermosos le parecerían, y no daría tanta importancia a los miembros de su propia raza. Algunos de esos hombres y mujeres fantásticos estarían cubiertos de vello, ya hirsuto o suave como terciopelo, revelando su musculatura. Otros presentarían una piel bronceada, amarillenta o rubicunda, y otros aún una piel cenicienta y translúcida, cálida a causa de la sangre que fluye por sus venas. Como especie, si bien todos somos humanos, somos muy distintos en cuerpo y piel. Tanto, que superficialmente parecemos ser no una sola especie sino varias. Algunos caracteres, por supuesto, son comunes a todos. El viajero quizás se sorprendería ante las grandes pero sensibles manos que son universales, tanto en los hombres como en las mujeres. En todos nosotros, el dedo más externo tiene en su extremo 3 órganos diminutos de manipulación, bastante similares a los que se idearon para la quinta humanidad. Sin duda esas excrescencias desagradarían a nuestro visitante, como también el par de ojos en el occipucio y el ojo astronómico en la coronilla, que es peculiar de la última humanidad. Ese órgano fue tan sagazmente diseñado que, cuando se extiende totalmente, hasta más o menos un palmo del cráneo, nos permite ver el cielo con tanto detalle como al usar un pequeño telescopio astronómico. Aparte de esos rasgos especiales, no hay nada definidamente nuevo en nosotros, aunque cada miembro y cada contorno demuestra inequívocamente que han ocurrido muchas cosas desde los tiempos de la primera humanidad. Nosotros somos más humanos, y más animales. El explorador primitivo podría impresionarse más por nuestra animalidad que por nuestra humanidad, a pesar de que buena parte de esta última le resultaría incomprensible. Quizás en un primer momento nos consideraría como un tipo degradado. Nos calificaría de faunescos y, en algunos casos particulares, de simiescos, ovinos, plantígrados, marsupiales o elefantinos. Sin embargo, nuestras proporciones generales son definidamente humanas a la manera antigua. Donde la fuerza de gravedad no es insuperable, la forma bípeda erecta resulta la más conveniente para los animales inteligentes de tierra, y así, después de prolongados extravíos, el hombre ha recobrado su antigua forma general. Además, si nuestro observador fuese sensible a la expresión facial, reconocería en cada uno de nuestros innumerables tipos fisonómicos un rasgo indescriptible pero claramente humano, el signo visible a esa gracia espiritual interior que no está del todo ausente en su propia especie. Quizá diría: estos hombres que son bestias seguramente también son dioses, y se acordaría de aquellas antiguas deidades egipcias con cabeza de animal. Pero, en nosotros, lo animal y lo humano se compenetran en todas las facciones, en todas las curvas del cuerpo y con una variedad infinita. Observaría en nosotros, junto con rasgos mongólicos, negroides, nórdicos y semíticos, desaparecidos desde tiempo inmemorial, muchas facciones y expresiones extrañas, que provienen del período subhumano en Neptuno o en Venus. Advertiría en cada miembro unos desconocidos contornos de músculos, tendones o huesos, que se adquirieron mucho tiempo después de la desaparición de la primera humanidad.
En los ojos, además de los colores familiares, descubriría órbitas de color topacio, esmeralda, amatista y rubí, en 1 millar de variaciones. Y, si poseyera la capacidad de discernimiento, también vería en todos nosotros una expresión facial y un gesto corporal peculiar de nuestra especie, un rasgo luminoso, pero mordaz e irónico, que casi no aparece en los primeros rostros humanos. El viajero reconocería en nosotros los rasgos sexuales inconfundibles, tanto en las proporciones generales como en los órganos específicos. Pero le costaría descubrir que algunas de las diferencias faciales y corporales más notables se deben a la diferenciación de los dos antiguos sexos en muchos subsexos. La experiencia sexual plena implica para nosotros una compleja relación entre los individuos de todos esos tipos. Más tarde volveré a referirme a los grupos sexuales, extremadamente importantes. Nuestro visitante advertiría, por cierto, que, si bien todas las personas en Neptuno andan habitualmente desnudas, con excepción de una bolsa o mochila, la ropa a menudo de brillantes colores y confeccionada con diversos tejidos, lustrosos o toscos, desconocidos antes de nuestra era, se usa con propósitos especiales. También vería muchos edificios, la mayoría de una sola planta, dispersos por los verdes campos. Pues en Neptuno hay espacio de sobra aún para los miles de millones de seres de la última humanidad. Sin embargo, aquí y allá contamos con grandes estructuras arquitectónicas, cruciformes o en forma de estrella, que por su altura se pierden en las nubes y adornan los invariables llanos de Neptuno. Los más imponentes de todos los edificios, que se construyen con materiales diamantinos formados con átomos artificiales, les parecerían a nuestros visitantes montañas geométricas, mucho más altas de lo que podría ser cualquier montaña natural, aún en el planeta más pequeño. En muchos casos, toda la construcción es translúcida o transparente, de modo que por la noche, con la iluminación interior, parecen edificios de luz. Las torres buscadoras de estrellas, que se alzan sobre una base de unos 30 kilómetros o más de diámetro, se elevan a una altura donde hasta la atmósfera de Neptuno se encuentra en parte atenuada. En las cimas trabajan nuestros equipos de astrónomos, los ojos esenciales por los cuales nuestra comunidad observa el océano desde una pequeña balsa en el espacio. Allí también, en un momento u otro, acuden todos los hombres y mujeres para contemplar nuestra galaxia y los innumerables universos más remotos. Allí realizan juntos los supremos actos simbólicos para los cuales no encuentro otro término en vuestra lengua, como no sea la degradada palabra religión. Asimismo, allí buscan el solaz del aire de la montaña en un mundo donde no existen las montañas naturales. Y en los pináculos y precipicios de esas viviendas ausadas muchos de nosotros satisfacemos aquella primaria sed de escalar que ya acuciaba al hombre incluso antes de que fuese humano. Esos edificios combinan así las funciones de observatorio, templo, gimnasio y sanatorio. Algunos de ellos son casi tan viejos como la especie, y otros aún no están terminados. Encarnan, por lo tanto, muchos estilos. El viajero encontraría formas que se vería tentado a llamar góticas, clásicas, egipcias, incas, chinas o norteamericanas, aparte de 1 millar de ideas arquitectónicas desconocidas para él. Cada uno de esos edificios constituyó la obra de la raza como un todo en alguna etapa de su existencia. Ninguno de ellos es un mero producto local, y toda cultura se ha expresado en uno o más de esos supremos monumentos. Cada 40.000 años, más o menos, se concibe y ejecuta una nueva gloria de la arquitectura. Y la continuidad de nuestras culturas es tanta, que solo en muy raras ocasiones ha sido necesario destruir la producción del pasado. Si nuestro visitante llegara a acercarse lo bastante a uno de esos grandes pilares arquitectónicos, se vería rodeado por lo que le parecerían enjambres de moscas, que resultarían ser seres humanos que vuelan, no provistos de alas, sino solo con los brazos extendidos. El extranjero podría preguntarse cómo un organismo tan grande se puede levantar del suelo en el poderoso campo de gravedad de Neptuno. Sin embargo, volar constituye nuestro medio ordinario de locomoción. Lo único que hace falta es ponerse un mono provisto de varios generadores de radiación. Así, el vuelo ordinario se convierte en una especie de natación aérea.
Solo cuando deseamos viajar a altas velocidades recurrimos a las naves aéreas cerradas, sean grandes o pequeñas. Al pie de los grandes edificios, el campo llano o ondulado es verde, marrón o dorado, y está sembrado de casas. Nuestro viajero advertiría que la mayor parte de la tierra se encuentra cultivada, y vería muchas personas trabajando en ella con herramientas y máquinas. En realidad, la mayor parte de nuestros alimentos se producen mediante fotosíntesis artificial en el tórrido planeta Júpiter, donde, incluso ahora que el Sol vuelve a la normalidad, no puede existir la vida sin una potente refrigeración. En lo que se refiere a la simple nutrición, pues, podríamos vivir sin vegetales. Pero la agricultura y sus productos han tenido un papel tan importante en la historia de la humanidad, que las operaciones agrícolas y los vegetales son hoy muy beneficiosos para la raza desde el punto de vista psicológico. Y así resulta que la materia vegetal se utiliza muy a menudo, no solo como materia prima en innumerables manufacturas, sino también en deliciosos platos. Las verduras, las frutas y varias bebidas alcohólicas a base de frutas han llegado a tener para nosotros el mismo significado ritual que tiene el vino para vosotros. En cuanto a la carne, si bien no forma parte de la alimentación, se come en muy raras y sagradas ocasiones. La apreciada fauna salvaje del planeta contribuye con su aporte a los banquetes simbólicos que se celebran periódicamente. Y, cuando un ser humano decide morir, sus amigos organizan una ceremonia y se comen el cuerpo. La comunicación con las fábricas de alimentos de Júpiter y las regiones polares agrícolas del menos tórrido Urano, como así también con las minas automáticas en las colonias de los planetas más alejados y helados, se mantiene mediante naves del éter, que, al viajar mucho más rápidamente que los mismos planetas, saltan a los mundos vecinos en una pequeña fracción del año neptuniano. Esas naves, las más pequeñas de las cuales tienen más de 1500 metros de largo, descienden por nuestros océanos como si fuesen patos. Antes de entrar en contacto con el agua producen una agitación prodigiosa con la presión descendente de la radiación. Pero, una vez que tocan la superficie, se trasladan silenciosamente a puerto. Estas naves espaciales son de alguna manera un símbolo de nuestra comunidad, por su complejidad y su reducido tamaño en relación con el vacío en el que se desplazan. Los navegantes del éter, que pasan gran parte de su tiempo en las regiones vacías del espacio, más allá del alcance de la comunicación telepática y en ocasiones incluso de la radio, constituyen mentalmente una clase única entre nosotros. Son una gente recia, sencilla y modesta. Y, si bien encarnan el orgulloso dominio humano del éter, nunca se cansan de recordar a los civiles de tierra, con grave ironía, que los viajes más osados no son más que una gota en el ilimitado océano del espacio. Recientemente, una nave exploradora regresó de un viaje a las rutas más exteriores. La mitad de la tripulación había muerto. Los supervivientes estaban extenuados, enfermos y mentalmente desequilibrados. Para una raza que se creía tan sensata que nada podía perturbarla, el espectáculo de aquellos infortunados resultó muy aleccionador. Durante todo el viaje, que fue el más largo jamás intentado, no descubrieron otra cosa que dos cometas y algún meteorito. Algunas de las constelaciones más cercanas se veían con la forma cambiada. Un par de estrellas aumentaron ligeramente su brillo, y el Sol pasó a ser la más brillante de las estrellas. Al parecer, la presencia lejana e inmutable de las constelaciones enloqueció a los viajeros. Cuando por fin la nave regresó y amarró, se produjo una escena como raras veces se había presenciado en nuestro mundo moderno. La tripulación abrió las compuertas y se precipitó trastabillando en brazos de la multitud. Nunca se hubiera pensado que los miembros de nuestra especie pudiesen perder de tal modo el dominio de sí mismos, que tan normal es en todos nosotros. Con posterioridad, esas pobres piltrafas humanas han manifestado una fobia irracional a las estrellas y a todo lo que no sea humano. No se atreven a salir de noche. Viven sumidos en una extravagante pasión por la presencia de los demás. Y, dado que todos los demás poseen una mentalidad centrada en la astronomía, no logran encontrar un verdadero compañerismo. Se niegan insensatamente a participar en la vida mental de la raza en un plano donde todas las cosas se ven en su justa proporción.
se aferran lastimeramente a las delicias de la vida a ras de tierra, y así se ven impulsados a maldecir las inmensidades. Se llenan la mente de ínfulas humanas, y sus casas, de juguetes. Por la noche, cierran las cortinas y ahogan la queda voz de las estrellas con su algazara. Pero se trata de una algazara obsesionada y carente de alegría, deseada menos por sí misma que como defensa contra la realidad. 2. Infancia y madurez. He dicho que todos poseíamos una mentalidad centrada en la astronomía. Pero eso no quiere decir que no tengamos intereses humanos. Nuestro visitante de la Tierra no tardaría en descubrir que los edificios bajos, desparramados por todas partes, son los hogares de individuos, familias, grupos sexuales y pandillas de compañeros. La mayoría de esos edificios están construidos de tal manera que se pueden retirar las paredes y techos, totalmente o en partes, para tomar baños de sol o para pasar la noche. Alrededor de cada casa hay un bosque, o un jardín, o un huerto de nuestros recios árboles frutales. Aquí y allá pueden verse hombres y mujeres trabajando con azadas, palas o tijeras de podar. Los edificios responden a muchos estilos, y en sus interiores nuestro visitante encontraría una gran diferencia de una casa a otra. Incluso dentro de una misma casa podría toparse con habitaciones al parecer de distintas épocas. Y, si bien algunas estancias se encuentran repletas de artículos, muchos de los cuales serían desconocidos para el extranjero, otras están desnudas, salvo por una mesa, sillas, un aparador y quizás algún objeto puramente decorativo. Poseemos una inmensa variedad de mercaderías manufacturadas, pero al visitante de un mundo obsesionado por la riqueza material seguramente le parecería notable la sencillez, y hasta la austeridad, que caracteriza a muchos hogares particulares. Sin duda, le sorprendería no ver libro alguno. Pero en cada habitación hay un aparador lleno de diminutos rollos de cinta, microscópicamente cifrados. Cada rollo contiene más información de la que cabría en una veintena de vuestros volúmenes. Se usan juntamente con un instrumento de bolsillo del tamaño y forma de las antiguas cigarreras. Cuando se introduce el rollo, este gira a la velocidad deseada e interfiere de forma sistemática con las vibraciones etéreas producidas por el instrumento. Así se genera un flujo muy complejo de lenguaje telepático que impregna el cerebro del lector. Tan delicado y directo es este medio de expresión, que apenas existe la posibilidad de interpretar erróneamente la intención del autor. Los rollos, cabe decir, los produce otro instrumento especial, que es sensible a las vibraciones generadas en el cerebro del autor. Eso no significa que produzca una simple réplica de su corriente de conciencia. Registra tan solo aquellas imágenes e ideas que él inscribe de manera deliberada. Vale la pena mencionar también que, como quiera que sea que nos podemos comunicar en todo momento mediante la telepatía directa con cualquier persona del planeta, esos libros nuestros no se usan para la mera publicación de ideas efímeras. Cada uno de ellos conserva solo los granos elegidos y tamizados de la cosecha de una mente dada. En nuestras casas hay muchos otros instrumentos que no puedo detenerme a describir, instrumentos pensados para realizar las tareas domésticas o satisfacer directamente de una manera u otra las necesidades culturales. Junto a la puerta cuelgan varios trajes voladores, y en una cochera adosada se guardan los vehículos aéreos particulares, objetos en forma de torpedo, de alegres colores y distintos tamaños. La decoración de nuestras casas, con excepción de las que pertenecen a los niños, es muy simple y hasta austera. No obstante, le damos un gran valor y le dedicamos mucho tiempo. Los niños, en cambio, suelen adornar sus casas con gran esplendor, y los adultos disfrutan de él a través de los ojos de los pequeños, del mismo modo que pueden participar en los juegos infantiles con sincera alegría. El número de niños en nuestro mundo es reducido en relación con nuestra inmensa población. Sin embargo, considerando que todos somos potencialmente inmortales, se podría preguntar cómo nos permitimos tener hijos. La explicación es doble. En primer lugar, nuestra política consiste en crear nuevos individuos de un tipo superior a nosotros mismos, pues distamos mucho de ser biológicamente perfectos. En consecuencia, necesitamos una continua provisión de niños.
Y, a medida que estos en su momento alcanzan la madurez, asumen las funciones de los adultos cuya naturaleza es menos perfecta. Estos, por su parte, cuando se dan cuenta de que ya no son útiles, eligen renunciar a la vida. Pero, aunque todo individuo deja de existir más tarde o más temprano, la duración media de la vida es poco menos que 1/4 de 1.000.000 de años terrestres. No debe extrañar, pues, que no haya espacio para alojar a muchos niños. Pero tenemos muchos más de lo que podría esperarse, ya que en nosotros la infancia y la adolescencia son muy prolongadas. El feto se gesta durante 20 años. Nuestros antepasados practicaron la ectogénesis, pero nuestra especie la abandonó porque, al haber mejorado muchísimo las condiciones del embarazo, no hay necesidad de ella. Nuestras madres, en efecto, son física y mentalmente más vigorosas durante el raro período del embarazo. Después de nacer, la verdadera infancia dura alrededor de un siglo. Durante ese periodo, en el que se afianzan los cimientos del cuerpo y la mente, muy despacio, pero con tanta firmeza que jamás cederán, la madre cuida al hijo. Luego siguen unos siglos de niñez y 1.000.000 de años de adolescencia. Nuestros niños son, por supuesto, seres muy diferentes de aquellos de la primera humanidad. Si bien físicamente parecen en parte infantiles, son personas independientes dentro de la comunidad. Cada uno posee su casa propia, o habitaciones en edificios más grandes que mantienen en común junto con sus amigos. En el vecindario de los centros educativos se encuentran miles de ellos. Hay algunos que prefieren vivir con sus padres, o con uno u otro de sus progenitores, pero esto es muy raro. Si bien la relación entre padres e hijos suele ser amistosa, las generaciones se llevan mejor si viven bajo techos separados. Eso es inevitable en nuestra especie, pues la abrumadora experiencia de los adultos les revela el mundo en unas proporciones muy distintas incluso de las que puede llegar a conocer el niño más inteligente. Mientras que, por otra parte, la mente de los niños es, en un sentido u otro, definitivamente superior a la de los adultos. Por consiguiente, aunque el niño nunca llega a comprender las mejores cualidades de sus mayores, el adulto, a pesar de su capacidad para atisbar directamente en todas las mentes inferiores a la suya, está condenado a no poder comprender todo lo que es nuevo en sus propios hijos. Unos 600 o 700 años después de nacer, el niño es equivalente, en ciertos aspectos, a uno de 10 años de la primera humanidad. Pero su cerebro, destinado a un desarrollo muy superior, ya es mucho más complejo que el de cualquier individuo de esa especie. Y, si bien en muchos aspectos aún es temperamentalmente un niño, en el intelectual ya ha superado en cierto modo la cultura de las mejores mentes adultas de las razas antiguas. El viajero, al conocer a alguno de nuestros chicos brillantes, podría acordarse de la sabia sencillez del legendario niño Jesús. Pero también podría descubrir igualmente mucha exuberancia, fanfarronería, malicia y una completa incapacidad para apartarse de su propia vida de niño, cargada de impaciencia, y considerarla sin pasión. En general, nuestros niños se desarrollan intelectualmente hasta superar el nivel de la primera humanidad mucho antes de adquirir la voluntad desapasionada que es característica de nuestros adultos. Cuando surge un conflicto entre las necesidades personales del niño y las de la sociedad, como regla general aquel se esfuerza por seguir el dictamen social, pero lo hace con resentimiento y una dramática autocompasión, algo que aparece a los ojos de los adultos como encantadoramente ridículo. Cuando nuestros niños alcanzan la adolescencia física, casi unos 1.000 años después de nacer, abandonan los seguros senderos de la niñez para pasar otros 1.000 años en uno de los continentes polares, conocido como la Tierra de los Jóvenes. A semejanza del continente silvestre de la quinta humanidad, ese territorio se conserva como tierra virgen, y abundan en él rumiantes subhumanos y carnívoros. Las erupciones volcánicas, los huracanes y las estaciones glaciales constituyen un atractivo para los jóvenes con espíritu aventurero, y acarrean una elevada mortalidad. En esa tierra, nuestros jóvenes llevan la vida a medias primitiva y a medias sofisticada para la que está preparada su naturaleza. Cazan, pescan, cuidan de las reses y trabajan la tierra. Cultivan las bellezas sencillas de la individualidad humana. Aman y odian. Cantan, pintan y esculpen.
Crean mitos heroicos y gozan imaginando que mantienen relaciones directas con una persona cósmica. Se organizan en tribus y naciones. En ocasiones, hasta se entregan a una guerra de carácter primitivo y sanguinario. Antiguamente, cuando eso sucedía, intervenía el mundo adulto. Pero desde entonces hemos aprendido a dejar que la fiebre siga su curso. La pérdida de vidas es lamentable. Pero es un precio muy bajo que hay que pagar por la comprensión que nos brinda a pesar de tratarse de una guerra restringida y juvenil de las angustias y pasiones más primitivas, que en el espíritu adulto asoman transformadas por la filosofía y tienen otro valor. En la tierra de la juventud, nuestros chicos y chicas experimentan todo lo que hay de precioso y de abyecto en lo primitivo. Llevan así, siglo tras siglo, una vida malvada, negra y precaria. Pero asimismo saborean el esplendor de una lírica gloria primaveral. Cometen en pequeña escala todos los errores de pensamiento y acción que han cometido los hombres en todos los tiempos. Pero al fin salen de esa experiencia preparados para enfrentar el mundo más vasto y difícil de la madurez. Se esperaba que algún día, cuando hubiésemos perfeccionado la especie, no habría necesidad de crear nuevas generaciones, ni de tener hijos, ni de todo ese aprendizaje. Se esperaba que la comunidad no contaría entonces más que con adultos, y que estos serían inmortales no meramente de una manera potencial, sino de hecho. Pero también, por supuesto, que estarían de forma perenne en la flor de la madurez juvenil. Así, la muerte nunca cortaría el hilo de la individualidad ni desparramaría las perlas tan arduamente obtenidas, ni se precisarían nuevos hilos ni una vez más recoger laboriosamente las preciosas joyas. Los múltiples y muy deleitables gozos de la infancia aún se podrían disfrutar ampliamente en la exploración del pasado. Ahora sabemos que ese objetivo no se logrará jamás, puesto que el final de la humanidad es inminente. 3. Un despertar racial. Es fácil hablar de los niños. Pero ¿cómo puedo contaros algo significativo de nuestra experiencia adulta, en relación con la cual no solo el mundo de la primera humanidad, sino los mundos de las más evolucionadas especies anteriores a la nuestra parecen tan ingenuos? El origen de la inmensa diferencia entre nosotros y todas las demás razas humanas reside en el grupo sexual, que es de hecho mucho más que un simple grupo sexual. Los diseñadores de nuestra especie se dispusieron a crear un ser que pudiese ser capaz de una mentalidad de un orden superior. Esto solo sería posible si se conseguía incrementar la organización cerebral. Pero, sabiendo que no se podía exagerar el peso del cerebro de un individuo humano, trataron de crear la nueva mentalidad mediante un sistema de distintos cerebros especializados, que se mantendrían unidos telepáticamente mediante la radiación etérea. Los cerebros materiales tenían que ser capaces de convertirse en ciertas ocasiones en meros nodos de un sistema de radiación que en sí mismo constituiría la base física de una mente simple. Ese entonces se habían establecido comunicaciones telepáticas entre muchos individuos, pero no de forma superindividual o grupal. Se sabía que nunca antes se había logrado una unidad de mentes individuales, salvo en Marte. Y se sabía de qué lamentable manera había fracasado la mente racial de Marte en el intento de trascender la mente individual de los marcianos. Mediante una combinación de perspicacia y buena suerte, los diseñadores descubrieron la manera de evitar el fracaso de Marte, y planearon como base del superindividuo un pequeño grupo multisexual. Por supuesto, la unidad mental del grupo sexual no es el resultado directo de la relación sexual de sus miembros, pero esa relación existe. Los grupos se diferencian unos de otros muy grandemente en ese aspecto. Pero en la mayoría de los grupos todos los miembros del sexo masculino tienen relaciones con todos los miembros del sexo femenino. Así pues, la sexualidad es en nosotros esencialmente social. Me resulta imposible dar una idea del gran alcance e intensidad de la experiencia que proporcionan esos diversos tipos de unión. Aparte del enriquecimiento emocional de los individuos, la importancia de la actividad sexual en grupo reside en esa intimidad extrema, esa armonía temperamental y complementaria que procura los individuos, sin las cuales no sería posible alcanzar la experiencia superior. Los individuos no pertenecen necesariamente al mismo grupo para siempre.
De forma gradual, un grupo puede ir cambiando a cada uno de sus 96 miembros, y sin embargo seguir siendo la misma mente superindividual, aunque enriquecida con las memorias que aportan los recién llegados. Solo en muy raras ocasiones un individuo abandona un grupo antes de llevar en él unos 10.000 años. En algunos grupos, los miembros viven juntos en un hogar común. En otros, viven separados. A veces un individuo establece una suerte de relación monógama con otro miembro de su grupo durante muchos miles de años, o incluso toda la vida. Por cierto, algunos afirman que la monogamia para toda la vida constituye el estado ideal, a causa de la profundidad y delicadeza de la intimidad que proporciona. Pero, por supuesto, aún en la monogamia cada miembro debe renovarse periódicamente por medio de la relación con otros miembros del grupo, no solo en aras de la salud mental de la pareja, sino también para que la mente grupal se mantenga en todo su vigor. Sea cual fuere la costumbre sexual, la mente de cada miembro es siempre leal al grupo, un peculiar esprit de corps templado sexualmente, sin parangón en otras especies. En ocasiones tiene lugar una clase especial de relación sexual en la que, durante el real acaecimiento de la mentalidad grupal, todos los miembros de un grupo mantienen relaciones con los de otro. Las relaciones casuales fuera del grupo no son frecuentes, pero tampoco se desaconsejan. Cuando ocurren, se interpreta que se tratan de actos simbólicos que coronan una intimidad espiritual. A diferencia de la relación sexual física, la unidad mental del grupo implica a todos los miembros. Durante los momentos de experiencia grupal, el individuo sigue realizando sus tareas habituales de trabajo y ocio, salvo cuando la mente grupal le exige alguna actividad en particular. Pero lo que acomete como individuo privado lo lleva a cabo siempre en un profundo estado de abstracción. En situaciones que le son familiares reacciona de un modo adecuado, y puede tanto ejecutar un trabajo intelectual conocido como participar en una conversación inteligente. Sin embargo, en todo momento está, de hecho, muy lejos, ensimismado en el proceso de la mente grupal. Nada que no sea una crisis urgente y muy especial puede reclamarlo. Y, cuando esto ocurre, concluye por lo general la experiencia del grupo. Cada miembro del grupo es fundamentalmente tan solo un animal humano muy evolucionado. Disfruta de la comida. Tiene buen ojo para la atracción sexual, dentro o fuera del grupo. Le place ridiculizar las flaquezas e idiosincrasias personales de los demás y las propias. Puede contarse entre los que aborrecen a los niños, o bien entre los que participan en sus travesuras con fervor, si ellos lo toleran. Es capaz de remover cielo y tierra con el fin de obtener un permiso para pasar unas vacaciones en la tierra de la juventud. Y si no lo logra, como es lo habitual, puede salir de excursión con un amigo, a navegar y nadar, o a practicar juegos violentos. O puede simplemente arreglar su jardín o vivificar la mente, ya que no el cuerpo, explorando alguna región favorita del pasado. El ocio ocupa una gran parte de su vida. Por esa razón, a su debido tiempo siempre vuelve contento al trabajo, tanto si su cometido consiste en mantener una parte de la organización material de nuestro mundo, como en educar, o realizar investigaciones científicas, o cooperar en la interminable empresa artística de la raza, o, como es más probable, contribuir en alguna de las innumerables empresas cuya naturaleza me resulta imposible describir. Como individuo humano, pues, es bastante semejante a un miembro de la quinta especie. De nuevo volvemos a encontrar un sistema glandular y una naturaleza instintiva perfectos. También volvemos a encontrar el sentido de la percepción y la intelección altamente desarrollado. Como en la quinta especie, en la 18ª cada individuo tiene sus propias necesidades privadas, que ansia atender de todo corazón. Pero también, subordina esos deseos particulares al bien de la raza en forma absoluta y sin esfuerzo. La única clase de conflicto que en algunas ocasiones surge entre los individuos no se debe a un conflicto irreconciliable de las voluntades, sino a algún malentendido, o a un conocimiento imperfecto del tema en cuestión, y eso siempre se puede solucionar mediante la paciente explicación telepática.
Además de la organización cerebral necesaria para alcanzar esa perfección individual, cada miembro de un grupo sexual tiene en su cerebro un órgano especial que, inútil por sí solo, puede cooperar telepáticamente con los órganos especiales de otros miembros del grupo y engendrar un sistema electromagnético que es la base física de la mente grupal. En cada subsexo ese órgano tiene una forma y una función peculiares. Y solo mediante la operación simultánea de los 96 se logra la vida mental unificada. La función de esos órganos no es simplemente permitir que cada miembro comparta la experiencia de todos, pues eso ya lo proporciona la sensibilidad a la radiación característica de todo el tejido cerebral de nuestra especie. En realidad, la actividad armoniosa de los órganos especiales es la que hace posible la aparición de una verdadera mente grupal, cuya experiencia va mucho más allá del alcance de los individuos aislados. Esto no sería posible si el temperamento y la capacidad de cada subsexo no se diferenciaran adecuadamente de los demás. Solo puedo insinuar esas diferencias mediante la analogía. Entre los miembros de la primera humanidad hay muchos tipos temperamentales que los psicólogos de vuestra especie jamás analizaron plenamente. Puedo mencionar, sin embargo, como designaciones superficiales de esos tipos, el meditativo, el activo, el místico, el intelectual, el artístico, el teórico, el concreto, el plácido, el arrogante. Ahora bien, nuestros subsexos se diferencian temperamentalmente de esas muchas maneras, pero con una diversidad y un rango mucho mayores. Esas diferencias de temperamento se utilizan para el enriquecimiento de un yo grupal, como jamás habría podido hacer la primera humanidad, aunque hubiese logrado la comunicación telepática y la unidad electromagnética, pues carecía de la forma cerebral especializada. Para todos los asuntos cotidianos de la vida, pues, cada uno de nosotros es mentalmente un individuo distinto, aunque su medio de comunicación ordinario con los demás es telepático. Pero con frecuencia se encuentra con que forma parte de una mente grupal. Aparte de ese despertar de los individuos juntos, si puedo expresarlo así, la mente grupal no tiene existencia, ya que su ser es solamente el ser de los individuos comprendidos en un todo. Cuando se produce ese despertar comunal, cada individuo experimenta todos los cuerpos del grupo como su propio cuerpo múltiple, e igualmente percibe el mundo desde todos esos cuerpos. Ese despertar les sucede a todos los individuos al mismo tiempo. Pero mucho más importante que ese simple engrandecimiento del campo de la experiencia es el despertar a una nueva clase de experiencia. Como es obvio, acerca de esto no puedo deciros nada, salvo que la diferencia con el estado más inferior es mucho más radical que aquella que separa la mente del niño de la del individuo adulto. Esa nueva experiencia consiste en la percepción de muchos rasgos insospechados y previamente inconcebibles del mundo familiar de los hombres y las cosas. De ahí que, en nuestra forma grupal, la mayoría de los perennes enigmas filosóficos, aunque no todos, y en especial aquellos relacionados con la naturaleza de la personalidad, se pueden volver a plantear de una manera tan lúcida que dejan de ser enigmas. En ese plano de mentalidad más elevado, los grupos sexuales, y por lo tanto los individuos que en ellos participan, mantienen relaciones sociales entre sí como superindividuos y forman en conjunto una comunidad de comunidades mentales. Pues cada grupo es una persona que se diferencia de los otros grupos en carácter y experiencia, del mismo modo en que se diferencian los individuos. Los grupos en sí no se dedican a obras diferentes, y ninguno se dedica totalmente a la industria, o a la astronomía, por ejemplo. Solo los individuos están así distribuidos, y en cada grupo habrá miembros de muchas profesiones. La función del grupo en sí es puramente una forma especial de percepción y modo de apreciación. Por supuesto, la mente grupal controla constantemente la obra de los individuos, no solo mientras forman parte del yo del grupo, sino también cuando cada uno ha vuelto una vez más a la limitada experiencia propia del individuo comunitario. Pues, si bien como individuos no pueden retener una clara percepción de los elevados asuntos que han experimentado, conservan un recuerdo que no supera el alcance de la mentalidad individual. Y en particular recuerdan el efecto de la experiencia del grupo en su propia conducta como individuos.
Recientemente se ha logrado otra suerte de experiencia mucho más profunda, en parte gracias a la buena suerte, y en parte debido a la investigación dirigida por las mentes grupales. En efecto, estas se han especializado en ciertas funciones mentales, así como antes los individuos se han especializado para participar de la mente de un grupo. Esta suprema experiencia se ha conseguido en circunstancias excepcionales y precarias. En ella, el individuo va más allá de esta experiencia grupal y se convierte en la mente de la raza. En todo momento, claro está, un individuo se puede comunicar telepáticamente con otros de cualquier parte del planeta. Y, con frecuencia, la raza entera escucha mientras un individuo se dirige al mundo. Pero, en la verdadera experiencia racial, la situación es diferente. El sistema de radiación que abarca todo el planeta, y que incluye los billones de cerebros de la raza, se convierte en la base física de un yo racial. El individuo se descubre a sí mismo encarnado en todos los cuerpos de la raza. En una sola intuición goza de todos los contactos corporales, incluyendo los mutuos abrazos de todos los amantes. Conoce el mundo a través de la miríada de pies de todos los hombres y mujeres. Ve con todos los ojos, y abarca con una sola mirada todos los campos visuales. Así percibe enseguida, y como una esfera continua y abigarrada, la superficie total del planeta. Pero no solo eso. Ahora se yergue sobre las mentes grupales como estas sobre los individuos, y las contempla como uno puede contemplar sus propios tejidos vitales con una mezcla de desapego, simpatía, respeto e indiferencia. Las observa como uno podría estudiar las células vivas de su cerebro, pero asimismo con el interés distante de quien observa un nido de hormigas. Y no obstante también como alguien extasiado con las extrañas y diversas maneras de ser de sus semejantes, y aun como uno que, contemplando desde lo alto el campo de batalla, se ve a sí mismo y a sus camaradas sufriendo en alguna lucha desesperada. Pero, sobre todo, como el artista que no piensa en nada más que en su visión y su personificación. En el modo racial, el hombre aprehende todas las cosas astronómicamente. A través de todos los ojos y todos los observatorios, ve su mundo viajero y atisba el espacio. De esta manera funde en una mirada, como si dijéramos, la vista del marinero de cubierta, del capitán, del fogonero y del vigía. Al contemplar el sistema solar simultáneamente desde ambos extremos de Neptuno, percibe los planetas y el Sol de forma estereoscópica, como si fuese en visión binocular. Además, el ahora que percibe no es un instante sino toda una era. Así, mientras observa la galaxia desde todos los puntos que se suceden a lo largo de la amplia órbita de Neptuno, y contempla las estrellas más cercanas en su desplazamiento, percibe algunas constelaciones en 3 dimensiones. Y más aún con la ayuda de nuestros instrumentos más recientes, toda la galaxia aparece en forma estereoscópica. Pero la gran nebulosa y los universos remotos siguen siendo simples marcas en el firmamento plano. Y en la contemplación de esa lejanía, el hombre, aun como el yo racial de la más poderosa de todas las razas humanas, se da cuenta de su propia insignificancia e impotencia. Pero la mente racial trasciende sobre todo las mentes de los grupos y los individuos en las disquisiciones filosóficas acerca de la verdadera naturaleza del espacio y el tiempo, la mente y sus objetos, el esfuerzo cósmico y la perfección cósmica. Cabe exponer algunos indicios de esta gran elucidación, aunque en última instancia sea incomunicable. En efecto, ese conocimiento se nos escapa aún a nosotros como individuos aislados, e incluso al de los grupos de mentes. Cuando nos apartamos de la mentalidad racial, no alcanzamos a recordar con claridad que hemos experimentado. En particular, conservamos un recuerdo muy sorprendente de nuestra experiencia racial, un recuerdo que implica una aparente imposibilidad. En la mente racial, nuestra experiencia se amplía no solo espacialmente sino temporalmente, y de una manera muy extraña. Con respecto a la percepción temporal, claro está, las mentes pueden diferir en 2 aspectos: en la duración del espacio de tiempo que entienden como el ahora, y en la brevedad de los sucesivos acontecimientos que pueden discriminar dentro de la hora. Como individuos, llegamos a captar dentro de un ahora una duración igual al antiguo día terrestre.
Y en esa duración podemos, si así lo deseamos, discriminar rápidas pulsaciones semejantes a las que comúnmente oímos juntas como un sonido musical alto. Como mente racial, percibimos cómo ahora todo el período que va desde el nacimiento del más viejo de los individuos vivientes, y todo el pasado de la especie aparece como memoria personal, que se va extendiendo hacia atrás hasta perderse en la nebulosa de la infancia. Sin embargo, podríamos, si quisiéramos, discriminar dentro de la hora entre distintas vibraciones. En ese simple aumento de la amplitud y precisión de la percepción temporal no existe contradicción alguna. Pero ¿de qué manera, nos preguntamos, puede la mente racial experimentar como ahora un vasto período en el cual ella misma no tenía existencia? Nuestra primera experiencia de la mentalidad racial duró tan solo el tiempo que la luna de Neptuno tarda en recorrer la órbita. Antes de ese período, entonces, la mente racial no existía. No obstante, durante ese mes contempló todo el curso anterior de la raza como un presente. Sin duda, la experiencia racial nos ha dejado bastante perplejos como individuos, y con el recuerdo sobre todo de una sutileza y belleza extremas. Al mismo tiempo, a menudo nos asalta una impresión de horror indescriptible. Nosotros, que en nuestra familiar esfera individual somos capaces de considerar cualquier tipo de tragedia no solo con entereza sino también con exultación, somos obscuramente conscientes de que como mente racial nos hemos asomado a un abismo de maldad que ahora nos parece inconcebible. Pese a ello, sabemos que ese infierno resultaba aceptable como miembro orgánico de la austera forma del cosmos. Recordamos obscuramente, y no obstante con una extraña convicción, que todos los esfuerzos del espíritu humano de todos los tiempos, no menos que los insignificantes deseos de los individuos, eran solo un componente de algo mucho más admirable que el espíritu mismo, y que tanto el hombre que acaba derrotado como el que triunfa durante un tiempo contribuyen a este elevado grado de excelencia. Pero qué pobres son estas palabras. Qué indignas de esa belleza absolutamente satisfactoria, que en nuestro despertar racial vemos cara a cara. Todo ser humano, de cualquier especie, puede de vez en cuando vislumbrar algún fragmento o aspecto de la existencia, transfigurado con una helada belleza que normalmente nadie ve. Incluso la primera humanidad, en su respeto por el arte trágico, conoció en parte esa experiencia. La segunda, y con más seguridad la quinta, la buscaron con deliberación. Los miembros alados de la séptima la tuvieron mientras estaban en el aire. Pero su mente era muy estrecha, y lo único que podían apreciar era un pequeño mundo y una trágica historia. Nosotros, la última humanidad, disfrutamos de la vida, tanto si nos va bien como si nos va mal. La disfrutamos en todo momento, y hasta en circunstancias inconcebibles para las mentes inferiores. Además la disfrutamos de manera inteligente. Sabiendo lo extraño que es admirar el mal junto con el bien, advertimos claramente lo que esta experiencia tiene de subversivo. Ni siquiera nosotros, como meros individuos, podemos reconciliar nuestra lealtad al espíritu esforzado del hombre con nuestra divina indiferencia. Pero, en la forma racial, cada uno de nosotros ha aprendido a discriminar entre el intelecto y el sentimiento. Y, aunque no volvamos a captar aquella visión abarcadora cuando recuperamos nuestra mente individual, su obscuro recuerdo siempre nos domina y gobierna todos nuestros planes. Entre nosotros, el artista, después la fase de inspiración creativa, cuando vuelve a ser uno más en la lucha por la existencia, puede llevar a cabo en detalle la obra concebida durante un breve período de claridad. Recuerda, aunque la experiencia haya pasado. Y entonces trata de plasmar el esplendor desvanecido. Así nosotros, en nuestra vida individual, al deleitarnos en los contactos de la carne, las relaciones mentales y todas las sutiles actividades de la cultura humana, al cooperar y luchar en miles de empresas individuales y cumplir cada uno con su cometido en el mantenimiento material de nuestra sociedad, vemos todas las cosas como a la luz de una fuente que ya no nos es revelada. He tratado de contaros algunas de las características más notables de nuestra especie. Podéis imaginaros que las frecuentes ocasiones en que asoma la mentalidad grupal, y más aún las raras ocasiones en que accedemos a la mentalidad de la raza, tienen un efecto duradero en la mente de cada individuo, y por lo tanto en todo nuestro orden social.
La nuestra es de hecho una sociedad dominada, como ninguna otra sociedad anterior, por la sola idea de un fin racial, que es en cierto sentido religioso. Eso no significa que el fin racial frustre el desarrollo privado del individuo. Al contrario. Pues ese fin exige como primera condición una gran plenitud individual, física y mental. Pero, en toda mente de hombre o mujer, el fin racial tiene preeminencia absoluta, y de ahí que sea el motivo incuestionable de toda política social. No debo detenerme a describir en detalle nuestra sociedad, en la cual 1 billón de ciudadanos, agrupados en más de 1 millar de naciones, vive en perfecta armonía sin ayuda de ejércitos, ni siquiera de fuerzas policiales. No debo explicar nuestra muy apreciada organización social, que asigna una función única a cada ciudadano y controla la natalidad de nuevos ciudadanos de cada tipo en relación con las necesidades sociales, pero que sin embargo brinda una inagotable fuente de originalidad. No tenemos gobierno ni leyes, si por leyes se entiende una convención estereotipada sostenida por la fuerza, y que solo se puede modificar tras fastidiosos procesos. No obstante, si bien nuestra sociedad es en este sentido una anarquía, persiste gracias a un intrincado sistema de costumbres, algunas de las cuales son tan antiguas que se han convertido espontáneamente en tabúes, en lugar de mantenerse como convenciones premeditadas. Es tarea de aquellos de entre nosotros que se corresponden con vuestros abogados y políticos estudiar esas costumbres y sugerir mejoras. Esas sugerencias no se someten a ningún cuerpo representativo, sino a toda la población mundial en conferencias telepáticas. La nuestra es así, en cierto sentido, la más democrática de las sociedades. Sin embargo, en otro sentido, es extremadamente burocrática, pues ya han transcurrido algunos millones de años terrestres desde que se rechazó, o siquiera se criticó, alguna sugerencia del colegio de organizadores, tan minucioso es el estudio que realizan esos ingenieros sociales del material que se les somete. La única posibilidad sería de conflicto reside ahora entre la población mundial como individuos y los mismos individuos como mentes grupales o como mente racial. Pero, si bien en este sentido ya hubo anteriormente conflictos graves que perturbaron de manera muy peculiar a los individuos que los experimentaron, esos conflictos son extremadamente raros en la actualidad. Pues, incluso como simples individuos, estamos aprendiendo a confiar cada vez más en el juicio y los dictados de nuestra experiencia superindividual. Es tiempo de abordar la parte más difícil de mi tarea. De alguna manera, y muy brevemente, debo ofreceros una idea de esa visión de la existencia que ha determinado nuestro fin racial, convirtiéndolo esencialmente en un fin religioso. Esta visión nos ha llegado, en parte, a través de la obra individual en investigaciones científicas y en el pensamiento filosófico, y, en parte, por medio de la influencia de nuestras experiencias grupales y raciales. Como podéis imaginaros, no es fácil describir esta moderna visión de la naturaleza de las cosas de un modo que resulte inteligible a aquellos que no poseen nuestro grado de evolución. Muchos aspectos de esta visión os recordarán a vuestros místicos. Sin embargo, entre ellos y nosotros existe mucha más diferencia que similitud, tanto en el tema como en la manera de pensar. Pues, mientras que ellos creen que el cosmos es perfecto, nosotros solo estamos seguros de que es muy hermoso. Mientras que ellos llegan a esa conclusión sin ayuda del intelecto, nosotros nos hemos valido de él en todas las etapas. Así, aunque respecto de las conclusiones estamos más de acuerdo con vuestros místicos que con vuestros aplicados intelectuales, respecto del método aprobamos más a los intelectuales, pues ellos rehusaron engañarse a sí mismos con cómodas fantasías. 4. La cosmología. Vivimos en un orden de acontecimientos espaciotemporales vasto e ilimitado, aunque finito. Y cada uno de nosotros, como la mente racial, ha descubierto que existen otros órdenes semejantes, otras inconmensurables esferas de acontecimientos que no se relacionan con la nuestra ni espacial ni temporalmente, sino en otra forma de ser que es eterna. Del contenido de esas esferas ajenas no sabemos casi nada, salvo que son incomprensibles para nosotros, incluso para nuestra mentalidad racial. En nuestra esfera espaciotemporal, notamos lo que llamamos el principio y lo que denominamos el fin.
En el principio se produjo e ignoramos cómo ese gas tenue inimaginable y omnipresente que fue el progenitor de todo lo existente material y espiritual en el espacio de tiempo conocido. Fue, de hecho, una materia vastísima, pero limitada. De la condensación de esa dilatada materia surgieron con el tiempo las nebulosas, cada una de las cuales, a su vez, se condensó en una galaxia, un universo de estrellas. Las estrellas tienen un principio y un fin. Y, durante unos instantes entre su principio y su fin, unas pocas, muy pocas, pueden contener la mente. Pero a su debido tiempo llegará el fin universal, cuando todos los restos de las galaxias sean arrastrados juntamente como simples cenizas estériles, aparentemente inmutables, en medio de un caos de energía infructuosa. Pero los acontecimientos cósmicos que denominamos principio y fin son definitivos tan solo en relación con nuestra ignorancia de los eventos que los trascienden. Sabemos y como mente racial lo hemos aprehendido como una evidente necesidad que no solo el espacio sino también el tiempo es ilimitado aunque finito, ya que en cierto sentido también es cíclico. Después del fin, seguirán sucediendo acontecimientos incognoscibles durante un período mucho más extenso que el que habrá transcurrido desde el principio. Pero a la larga volverá a ocurrir un hecho idéntico al que también fue el principio. Sin embargo, si bien el tiempo es cíclico, no es repetitivo. No existe ningún otro tiempo en el que pueda repetirse. Pues el tiempo no es más que una abstracción de la sucesión de acaecimientos que pasan, y, puesto que todos los eventos forman juntamente un ciclo de sucesiones, no existe nada constante que pueda repetirse. Y así la sucesión de acontecimientos es cíclica, pero no repetitiva. El nacimiento del gas omnipresente en el así llamado principio no es simplemente similar a otro nacimiento semejante que ocurrirá mucho después de nosotros y mucho después del fin cósmico, por así decirlo. El principio pasado es el futuro principio. Del principio al fin no hay más que el espacio de un radio al siguiente en la gran rueda del tiempo. Hay un espacio más amplio, que se extiende hasta más allá del fin y de vuelta al principio. De los eventos en él, nada sabemos, salvo que sucederán. En todo momento dentro del ciclo del tiempo hay un tránsito infinito de eventos. En un flujo continuo, ocurren y desaparecen, dando paso a sus sucesores. Sin embargo, cada uno de ellos es eterno. Si bien el tránsito es de su misma naturaleza, y sin tránsito no hay nada, el ser de los acontecimientos es eterno. Pero su tránsito no es una ilusión aunque su ser es eterno, los eventos están eternamente en tránsito. En nuestra forma racial, vemos claramente que esto es así. Pero, en nuestra forma individual, sigue siendo un misterio. No obstante, aún en nuestra forma individual debemos aceptar ambos aspectos de esta misteriosa antinomia como una ficción necesaria para la racionalización de nuestra experiencia. El principio precede al fin por centenares de billones de años terrestres, y lo sucede durante un período por lo menos 9 veces más extenso. En medio del espacio más corto reside el aún más corto período dentro del cual pueden producirse los mundos con vida. Y son muy pocos. Uno a uno van despertando a la conciencia y mueren, como sucesivos florecimientos en el breve verano de la vida. Antes de esa estación y después de ella, desde el principio y hasta el fin, e incluso antes del principio y después del fin, la conciencia duerme en el más absoluto olvido. Ni antes de las estrellas, ni después de que las estrellas se congelen, puede haber vida. Y luego, muy raramente. En nuestra galaxia ha habido hasta ahora unos 20.000 mundos que han concebido vida. Y, de esos, solo unas pocas veintenas han alcanzado o superado la mentalidad de la primera humanidad. Pero, de los que han alcanzado esa evolución, el hombre ha aventajado al resto, y en la actualidad solo el hombre sobrevive. Existen millones de otras galaxias, por ejemplo la nebulosa de Andrómeda. Tenemos motivos para suponer que en ese universo privilegiado la mente puede alcanzar un discernimiento y poder incomparablemente superiores a los nuestros. Pero lo único que sabemos con certeza es que contiene 4 mundos de orden superior. Del sinnúmero de otros universos que se encuentran dentro del alcance de nuestros instrumentos detectores de conciencia, ninguno ha creado nada comparable al hombre.
Pero existen muchos otros universos demasiado remotos para poder estudiarlos. Quizás os preguntéis cómo hemos llegado a detectar esas vidas e inteligencias remotas. Lo único que puedo decir es que la presencia de una mentalidad produce ciertos efectos astronómicos nimios, a los que nuestros instrumentos son sensibles aún a grandes distancias. Esos efectos aumentan ligeramente con la simple masa de materia viviente en cualquier cuerpo celeste, pero mucho más con su desarrollo mental y espiritual. Hace mucho tiempo, fue el desarrollo espiritual de la comunidad mundial de la quinta humanidad lo que desvió a la Luna de su órbita. Y, en nuestro caso, tan numerosa es nuestra sociedad actualmente, y está tan desarrollada en sus actividades mentales y espirituales, que solo mediante un continuo gasto de energía física se puede evitar una perturbación del sistema solar. Poseemos otros medios para detectar mentes que se encuentran lejos de nosotros en el espacio. Podemos, por supuesto, penetrar en mentes del pasado donde quiera que se encuentren, siempre y cuando nos resulten inteligibles. Y hemos tratado de utilizar ese poder para descubrir los remotos mundos con mentes individuales. Pero, en general, la experiencia de esas mentes es tan diferente en carácter de las nuestras, que ni siquiera podemos detectar su existencia. Y por lo tanto, el conocimiento de las mentes de otros mundos proviene casi por completo de sus efectos físicos. No podemos decir que la vida solo es posible en esos raros cuerpos llamados planetas, pues tenemos pruebas de que en unas pocas de las estrellas más jóvenes hay vida e incluso inteligencia. ¿Cómo puede persistir en un medio incandescente? No lo sabemos, ni siquiera si se trata de la vida de la estrella como un todo, como un simple organismo, o bien de la vida de muchos habitantes flamígeros de la estrella. Lo único que sabemos es que ninguna estrella tiene vida en la mitad de su ciclo, y por lo tanto la vida que hay en las más jóvenes está seguramente condenada. Sabemos también que, aunque con muy poca frecuencia, existe la mente en unas cuantas estrellas extremadamente viejas, que ya no están incandescentes. Lo que será el futuro de esas mentes, no lo podemos decir. Tal vez sea en ellas, y no en el hombre, donde resida la esperanza del cosmos. Pero en la actualidad todas son primitivas. Hoy en día, nada en ninguna parte de esta galaxia nuestra se puede comparar con el hombre respecto de su visión y creatividad mental. Por lo tanto, hemos llegado a considerar a nuestra comunidad como algo importante. En especial, a la luz de nuestra metafísica. Pero solo nos podemos referir a nuestra visión metafísica de las cosas por medio de metáforas que, en el mejor de los casos, constituirán una caricatura de esa visión. En el principio, había una gran potencia, pero poca vida. Y el espíritu dormía al igual que la multitud de distintos existentes primordiales. A partir de entonces, ha habido una prolongada y fluctuante aventura hacia la armoniosa complejidad de la forma, y hacia el despertar del espíritu a la unidad, el conocimiento, el gozo y la autoexpresión. Y este es el objetivo de todo lo viviente: que el cosmos pueda ser conocido y admirado, y que pueda ser completado con nuevas bellezas. Hasta donde nosotros podemos saber, en ninguna parte y en ningún momento ha ido más lejos la aventura que en nosotros mismos, al menos en nuestra galaxia. Y lo que nosotros hemos alcanzado no es más que un modesto comienzo. Pero es un comienzo verdadero. El hombre en nuestros días ha alcanzado cierta profundidad de discernimiento, cierta vastedad de conocimientos, cierto poder de creación y cierta facultad de adoración. Hemos mirado hacia adelante. Hemos sondeado y no demasiado superficialmente la naturaleza de la existencia, y la hemos encontrado hermosa aunque también terrible. Hemos creado una comunidad que dista de ser insignificante, y hemos logrado acceder juntos al espíritu único de esa comunidad. Nos habíamos propuesto a nosotros mismos un futuro muy largo y arduo que, en algún momento antes del fin, debía culminar en el logro absoluto del espíritu ideal. Pero ahora sabemos que el desastre ya se encuentra a la vuelta de la esquina. Cuando estamos en plena posesión de nuestras facultades, esa suerte no nos perturba. Pues, si bien sabemos que nuestra magnífica comunidad debe desaparecer, su ser es indestructible. En una región de lo verdaderamente eterno, hemos esculpido por fin una forma que posee una belleza de un orden superior.
la gran asociación de hombres y mujeres diversos y admirables en todas sus sutiles relaciones, que se esfuerzan por alcanzar el objetivo que constituye la meta final de la mente. La comunidad y la superindividualidad de esa gran congregación. Los comienzos de un orden superior de discernimiento y creatividad, esos son sin duda verdaderos logros, aun cuando, en una amplia perspectiva, sean logros menores. No obstante, pese a que no estamos angustiados por nuestra desaparición, no podemos dejar de preguntarnos si en un futuro lejano algún otro espíritu colmará el ideal cósmico, o si nosotros somos la modesta coronación de la existencia. Desafortunadamente, aunque podemos explorar el pasado cuando existen mentes inteligibles, no podemos penetrar en el futuro. Y por lo tanto nos preguntamos en vano: ¿se despertará alguna vez un espíritu para reunir en sí mismo a todos los espíritus, para descubrir en las estrellas toda su belleza en flor, para conocer todas las cosas juntas y admirarlas como se merecen? Si en el futuro lejano se alcanza ese fin, en realidad se alcanza incluso ahora mismo. Pues, cuando ocurre, su existencia es eterna. Pero, por otra parte, si efectivamente se alcanza ese fin eternamente, ese logro debe ser la obra de espíritus o de un espíritu no totalmente diferente de nosotros, aunque infinitamente más grande. Y la localización física de ese espíritu ha de estar en el futuro lejano. Si, en cambio, ningún espíritu futuro alcanza ese fin antes de morir, entonces, aunque el cosmos sea indudablemente hermoso, no es perfecto. Dije que encontramos el cosmos muy hermoso. Sin embargo, también es terrible. Para nosotros es fácil mirar con ecuanimidad hacia nuestro fin, y aún hacia el fin de nuestra admirada comunidad, pues lo que más valoramos es la excelente belleza del cosmos. Pero hay miríadas de espíritus que jamás han tenido esa visión. Ellos han sufrido, y no se les permitió ese consuelo. Hay, en primer lugar, un número incalculable de seres inferiores con mentes inteligentes que están desparramados por todas las eras en los mundos. La suya fue tan solo una vida soñada, y por lo común su sufrimiento no fue intenso. Pero no obstante son dignos de lástima por no haber conocido esa experiencia más profunda que el espíritu necesita para encontrar la plenitud. Luego están los seres inteligentes, humanos o no. Los múltiples mundos con mentes en todas las galaxias, que han bregado para alcanzar el conocimiento, esforzándose por conocer lo que no conocían, que tuvieron breves gozos y vivieron a la sombra del dolor y la muerte, hasta que por fin su vida fue aplastada por el destino ciego. En nuestro sistema solar han estado los marcianos, loca y miserablemente obsesionados. Los venusinos nativos, prisioneros en su océano y asesinados por el bien del hombre, y el sinnúmero de especies humanas que nos precedieron. Sin duda, unos pocos individuos en cada periodo, y muchos en ciertas razas privilegiadas, han vivido con total felicidad. Y unos pocos han gustado la suprema beatitud. Pero, hasta nuestra época moderna, para la mayoría la contrariedad ha superado a la plenitud. Y, si las penas no han tenido preponderancia sobre la alegría, es porque, afortunadamente, no se puede concebir en toda su magnitud la plenitud que se desconoce. Nuestros predecesores de la 16ª especie, oprimidos por ese vasto horror, emprendieron una cruzada desesperada y aparentemente irracional para rescatar el trágico pasado. Ahora vemos con claridad que su empresa, aunque desesperada, no era del todo fantástica. Pues, si alguna vez se logra el ideal cósmico, aunque solo sea por un instante, el alma del todo que se despertará en ese momento abarcará todos los espíritus de todo el amplio circuito de todas las eras. Y así a cada uno de ellos, incluso entre los inferiores, le parecerá que se ha despertado y ha descubierto que él mismo es el alma del todo, sabiéndolo todo y regocijándose en todo. Y aunque después, con la inevitable declinación de las estrellas, esa visión gloriosa deba desaparecer, ya sea repentinamente o en la prolongada amolación de la vida, el alma del todo tendrá existencia eterna, y en cada espíritu martirizado reinará la beatitud eterna, aunque él no lo sepa en su forma temporal. Puede que ese sea el caso. Si no lo es, los espíritus martirizados seguirán siendo martirizados por toda la eternidad, y nunca bendecidos. No podemos decir cuál de esas posibilidades será la válida.
Como individuos, deseamos fervientemente que el ser eterno de las cosas pueda incluir ese despertar supremo. Nada menos que ha sido el objetivo de nuestra vida religiosa y de nuestra política social, un objetivo remoto pero siempre presente. En nuestra forma racial también hemos deseado intensamente ese fin, pero de diferente manera. Incluso como individuos, todos nuestros deseos están atemperados por esa incesante admiración del destino que reconocemos como el más elevado logro del espíritu. Incluso como individuos, nos sentimos exultantes tanto si nuestra empresa tiene éxito como si fracasa. El pionero vencido, el amante afligido y abrumado, puede encontrar en su fracaso la suprema experiencia, el desapasionado éxtasis que saluda a lo real tal como es sin cambiar ni un ápice la realidad. Incluso como individuos, podemos considerar la inminente extinción de la humanidad como algo soberbio aunque trágico. Aferrados al conocimiento de que el espíritu humano ya ha otorgado al cosmos una indestructible belleza, y que inevitablemente, más tarde o más temprano, el curso del hombre debe terminar, encaramos ese fin demasiado súbito con alegría en nuestro corazón, y en paz. Pero hay una idea que, en nuestro estado individual, aún nos desalienta que la empresa cósmica pueda fracasar. Que la potencialidad de lo real jamás logre expresarse plenamente. Que nunca, en ninguna etapa del tiempo, las multitudinarias y conflictivas criaturas existentes se organicen como un cuerpo viviente universalmente armonioso. Que la eterna naturaleza del espíritu, por lo tanto, sea discordante, y que permanezca miserablemente enajenada. Que las indestructibles bellezas de esta esfera nuestra del espacio y el tiempo continúen siendo imperfectas, y no sean, asimismo, adecuadamente reverenciadas. Pero, en la mente racial, ese último temor no tiene lugar de ser. En las contadas ocasiones en que nos hemos despertado racialmente, hemos llegado a considerar con devoción hasta la posibilidad de la derrota cósmica. Pues como mente racial, si bien en cierta manera deseamos fervientemente la plenitud del ideal cósmico, no nos sentimos más esclavizados por ese deseo de lo que, como individuos, lo estamos de nuestros deseos privados. En efecto, la mente racial desea ese logro supremo, pero al mismo tiempo se mantiene distante de ese deseo, así como de todo otro deseo y de toda emoción, salvo del éxtasis que admira lo real tal como es, y acepta con alegría su forma oscura y brillante. Por lo tanto, como individuos, tratamos de considerar la totalidad de la aventura cósmica como una sinfonía que actualmente está en ejecución, y que un día podrá alcanzar o no el adecuado acorde final. Sin embargo, como la música, la vasta historia de las estrellas debe juzgarse no con respecto a su simple momento final, sino con respecto a la perfección de su forma total. Y no podemos saber si esa forma como un todo es perfecta o no. La música propiamente dicha es un patrón de temas entrelazados que evolucionan y cesan. Y estos a su vez están entretejidos con elementos más sencillos que, por su parte, están hilados a partir de acordes y tonos unitarios. Pero la música de las esferas es de una complejidad casi infinitamente más sutil, y sus temas se superponen en un orden jerárquico tras otro. Nadie salvo un dios, nadie salvo una mente sutil como la música misma, podría oír la totalidad en todos sus detalles, y captar de una vez su intrincada individualidad, si es que la tiene. Y ninguna mente humana podría decir con autoridad: esto es música, totalmente, ni decir: esto es simple ruido, adornado de vez en cuando con fragmentos significativos. La música de las esferas es distinta de cualquier otra música no solo respecto de su riqueza, sino también de la naturaleza de su medio. Es una música no simplemente de sonidos sino de almas. Cada uno de sus temas menores, cada uno de sus acordes, cada simple tono, cada vibración de cada tono, es en sí mismo mucho más que un simple factor pasivo en la música. Es un oyente, pero también un creador. Siempre que hay una individualidad formal, hay también un estimador y creador individual. Y cuanto más compleja es la forma, tanto más perceptivo y activo es el espíritu. Así, en todo factor individual dentro de la música, el entorno musical de ese factor se experimenta de forma vaga o precisa, de manera errónea o con una gran aproximación a la verdad. Y, al experimentarlo, se lo admira o se lo detesta, sea justa o injustamente.
y se influye en él. Del mismo modo que en la música propiamente dicha cada tema está en cierta manera determinado por los que les preceden y les siguen, y por su acompañamiento presente, así también en esa música más vasta cada factor individual está determinado por su entorno, y a su vez determina tanto a lo que le precede como a lo que le sigue. Pero ignoramos si esas múltiples interrelaciones son después de todo azarosas o si, como en la música, están controladas en función de la belleza del todo. Si este es el caso, tampoco sabemos si el bello conjunto de las cosas es la obra de alguna mente, ni si alguna mente lo admira adecuadamente como un conjunto de belleza. No obstante, sabemos esto que, cuando el espíritu está más despierto en nosotros, admiramos lo real tal como se nos revela, y saludamos con alegría su forma oscura y brillante.